Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Gonzalo Leiva, subgerente de atención integral al usuario del Hospital Dr. Elizabeth Insunza de la Florida. Y junto con el equipo de comunicaciones nos encontramos un jueves más en un live Hospital Responde. Hoy día con un tema que no hemos abordado en conversaciones anteriores, así que voy a pasar a presentarle a nuestro invitado. Él es el doctor Danilo Mesa, que está aquí a mi lado. Doctor Mesa, gracias por aceptar la invitación del equipo de comunicaciones. El doctor Mesa es médico de la Universidad de Santiago, ejerció como médico general de zona, realizó su beca de medicina interna en la Universidad Católica y luego la subespecialidad de geriatría en la misma universidad. Trabaja como médico en nuestro hospital desde el 2016 y actualmente es el encargado de la unidad de geriatría aguda, que es la UGA. Así que vamos a conversar con él, les hacemos la invitación a que ustedes vayan haciendo sus preguntas y dudas en torno a la conversación en el chat, las vamos a ir revisando. De todas formas, recogimos en la cajita que estuvo estos días disponible en las historias de Instagram las preguntas que ustedes nos hicieron y las apuntamos, así que también están en la pauta de preguntas que hoy día vamos a desarrollar con el doctor Mesa. Doctor, partamos de lo más general. ¿De qué se encarga la geriatría en Em, términos generales? Partir diciendo, bueno, agradecerles la invitación. Em, Encuentro que esta iniciativa para poder contribuir a que se aclaren algunos términos, hayan algunas dudas o interrogantes en relación a la especialidad para la comunidad del hospital y nuestros usuarios, me parece una súper buena iniciativa, así que cuando quieran, yo Súper, dispuesto. ¿Ya? excelente. ¿De qué se Hemos encarga? tenido una muy buena acogida de los equipos médicos y estamos bien contentos. Sí, encuentro que es una forma de que quizás los usuarios y la comunidad sienta más cercana a su hospital. Eh, Siempre he dicho que este hospital tiene muchas fortalezas y encuentro que es bueno ese acercamiento entre los profesionales, digamos, o los funcionarios y La comunidad. la comunidad, sin duda, ¿ya? Y que sientan y quieran su hospital y que vayamos mejorando eso. Súper. De que, sí, ¿De qué trata en lo que se especializó, doctor? Y si a nos ver. quiere contar por qué también se especializó en lo que se especializó. Bueno, interesante pregunta. Yo ya tengo mis años ya. Estudié medicina y no tenía muy claro cuando terminé la facultad a qué me quería dedicar, ¿ya? Por eso opté por la vía como de general de zona, tratando de quizás en ese momento poder dilucidar hacia dónde quería yo proyectarme como especialista. No lo tenía muy claro, sabía que no iba por la parte quirúrgica y que iba a ser más bien algo con una visión más integral. Estuve gran parte del tiempo como general de zona en atención primaria. Trabajé en un consultorio, así que los programas crónicos o la demanda de morbilidad que existe en atención primaria la conozco. Y ahí fui observando que la gran mayoría de mis pacientes eran pacientes mayores. Tenía esta tendencia un poco a querer ser como médico de cabecera a estos pacientes y ver de manera más integral a esta persona. Así que ahí dije, bueno, mira, geriatría puede ser una opción. También pensé en medicina familiar, también por psiquiatría me dieron ganas a veces, pero fui perfilándome más para la parte de geriatría y empecé como a interiorizarme cómo postular. Así que ahí comencé mi camino, pues postulé como a medicina interna y ahí después hice mi subespecialidad. Y por lo tanto, un poco derivado de lo que estoy contando, la geriatría es aquella rama o disciplina de la medicina que se enfoca en el tratamiento y la prevención de enfermedades que ocurren en la población mayor. ¿Ya? Es, em, se- es distinto a lo que hablamos, por ejemplo, de gerontología, que a veces se puede confundir. La gerontología es un término mucho más amplio y es una ciencia en el fondo que se enfoca en estudiar los cambios que va sufriendo el envejecimiento y el impacto Sí, que va teniendo más multidimensionalmente, no solo como con una visión de salud. médica o de salud, Sí. sino que también cultural, socioeconómico, de sociedad, ¿ya?
Sí, porque de hecho hace poquito conocimos el concepto de gerontología digital, que justamente hablaba de cómo las personas mayores se van adaptando al uso de las nuevas tecnologías. Así que, claro, no es lo mismo gerontología que geriatría. ¿No? Eso No, es no una es lo mismo, diferencia. una va incluida en la otra, Claro. digamos, ¿ya? Nosotros tenemos como una visión más acotada, Ujú. ¿ya? Sí, doctor, y entonces, ¿desde qué en adelante? ¿Qué entendemos por un usuario o un paciente geriátrico? También es otra buena pregunta porque tiende a confundir un poco a las personas, pero es primero entender de que cuando uno habla de adulto mayor es una definición un poco arbitraria, ¿ya? No es que ya a los 60 años y un día yo ya soy adulto mayor. Em, Se intentó establecer como un umbral etario para poder definir este grupo y ese umbral va entre los 60 años para algunos países que están en vías de desarrollo o en subdesarrollo, ya que tienen una tasa de envejecimiento quizás que no es tan O una acelerada. esperanza de vida más corta también. Exacto. Y versus que ese corte se hace a los 65 años ya en países desarrollados, digamos, donde tienen una tasa de envejecimiento muy acelerada, y hay una esperanza de vida mayor. Ya, ¿Ya? En Chile, al ser un país latinoamericano y en el fondo por los acuerdos, se ha establecido que es 60 años. ya. Mi visión, y dado la realidad un poco del proceso demográfico chileno, que es muy similar a algunos países desarrollados, es que yo en general pienso de que nuestro trabajo se enfoca en pacientes mayores de 65 años. Ya. ¿Ya? Así lo tiendo a ver. Ahora, ¿Ya? dado el tema de las determinantes sociales, podría eventualmente en los grupos más vulnerables efectivamente considerarse de los 60. Uno ve de repente a Exacto. personas de 50 y tantos años, pero con un nivel de salud de una persona mayor al momento, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ver un poco el proceso de envejecimiento individual y el otro proceso más de envejecimiento poblacional. Quedémonos con 60 años, que eso es lo que se Mm, utiliza acá. Pero, claro, la esperanza de vida, en el fondo, tenemos una de las mejores esperanzas de vida dentro del continente. Eso es fruto de una serie de mejoras socioeconómicas y sanitarias en el país, sí, que nos enorgullece por una parte, pero por otro lado también implica varios retos, varios ¿ya? desafíos, sí. Varios retos. Entonces, eso es Acá, para que la gente lo pueda hacer la diferencia. sí, le vamos a contar a las personas que nos están viendo, a los vecinos y vecinas y usuarios del hospital, que acá en nuestro hospital, al menos al revisar la estadística ambulatoria, el ¿Mm? 51% de usuarios son personas mayores de 60, ¿ya? Y a raíz de este envejecimiento es probable que esa cifra año a año suba. Sí, y a nivel hospitalario, por lo menos pre-pandemia, de lo que yo tenía de información recabada, en el fondo, para tener una fotografía de cómo se comporta la población mayor en el hospital, es que más del el 55% de los ingresos para hospitalización por urgencia, es decir, ingresos agudos, Son hospitalizaciones personas agudas, mayores. son personas mayores de 65. De 65. Ya, entonces estamos con ese punto de corte, por lo Mm, menos para hablar de esa cifra. Estamos sí, hablando de uno de cada dos personas dentro de la población adulta, es decir, sí. mayores de 15. Sí, o sea, y acá era la totalidad de los procedimientos ambulatorios, así que son mayoría. Donde, en la línea asistencial que vayamos a buscar, hoy día las personas mayores. Hay una fuerte presencia Sí, y lo va a seguir siendo. siendo. Sí. Oiga, doctor, bueno, y ahí lo escribieron. A todo esto le mandaba saludos Minón, decía doctor de saludos del Politaco. Y hay otra persona que escribió algo que es real y que yo escuché hace una década. ¿Mm? Hay 22 geriatras en el país. ¿Ya? ¿Cuántos hay hoy día? Porque ahí alguien ponía, es muy difícil conseguir un geriatra. Son poquitos. Somos muy pocos y eso tiene múltiples razones. Ya, a ver, ¿cuántos hay? Básicamente creo que alrededor, porque eso sí va cambiando, pero las estimaciones que han publicado en el ministerio y la superintendencia sobre profesionales geriatras formados Claro, con títulos y todo, alrededor diría yo entre 150 y 160 como para la fecha actual, ya. Hemos 2022, crecido en una década. 2023. Eso, Pero sigue para siendo baja para el bajísima. perfil de país que tenemos.
básicamente, por ejemplo, algunas estimaciones de sociedades de geriatría en otros lugares, por ejemplo, se establece como una deseable de que la proporción de geriatra por mayor de 65 años, eh, adulto mayor de 65 años, por ejemplo, autovalente, fuera de 1 por 5.000. Ya. Y aquí en Chile no alcanzábamos a eso, había como uno por, creo que más de, cerca de 19.000. Ya. Entonces, Hay una a brecha. todas luces hay una brecha. Se han hecho esfuerzos constantes para tratar de aumentar la capacidad formadora para geriatría. Ahora ya no es una forma de ser geriatra, ya no es solamente siendo subespecialista y siendo médico internista, sino que existe una vía más directa, que es una beca primaria. Esa lleva algunos años ya operando y ha aumentado claramente el eso ha ingreso. ayudado a que aumentemos en esta década. Sí, pero... Sí, porque hace una década, de verdad, conseguir un geriatra, encontrar uno de estos 22 repartidos en Chile no era fácil. Sí, y yo creo que ese es otro punto que me hace reflexionar de que es súper difícil también pretender de que este déficit de especialistas o también un poco utópico pensar de que vamos a lograr a esta velocidad quizás suplir todas esas necesidades. Yo creo que hay que hacer obviamente un esfuerzo en esa dirección, pero también en tratar de educar y en el fondo aumentar las competencias y las habilidades para profesionales, digamos, en la atención de pacientes mayores, a todo nivel. Doctor, una pregunta que teníamos acá y que es bien frecuente también que la gente se haga, cumpliendo esta edad que usted señala, los 60 o los 65, porque además acá en Chile con la edad diferenciada que tienen mujeres y hombres para jubilarse, como que la señal, el símbolo de nuestro envejecimiento se marca en edades distintas, claro. La recomendación es, cumplo la edad y me voy a ver al geriatra, o solo acudo al geriatra cuando presenta alguna condición específica, algún síntoma. O ambos. Lo deseable es que yo creo que después de los 65 años, si tú me preguntas eso a mí, sí. ¿Cachai? Porque creo que nosotros como especialistas nos vamos a ir enfocando en pacientes cada vez más añosos y complejos. Creo que alguien mayor de 65 años que desea hacerse una evaluación, digamos, con esta intención de una valoración mucho más completa para prevenir algunas cosas, para recibir cierto consejo o guía de cómo está de cómo está llevando su envejecimiento, me parece que puede ser, sí, a partir de los 65 años. Yeah. Sí, primero porque puede ser el tema del envejecimiento y de la población mayor es tremendamente heterogéneo, ¿ya? Entonces, el poco recurso de geriatra yo creo que lo enfocaría más bien en pacientes quienes se benefician muchísimo de una atención geriátrica. De aquí el paciente más añoso, que posee muchas enfermedades y que está teniendo, o que la familia va observando que está notando que va declinando en algunas cosas, que lo observa más lento, que ha presentado caídas, que ha empezado con ciertos olvidos, que por ejemplo posee una larga lista de medicamentos y a la familia le preocupa. Ese tipo de paciente, o que ha estado, por ejemplo, hospitalizado o ha tenido muchas visitas a la urgencia, ese paciente mayor se beneficia mucho de un geriatra y de todo el trabajo y valoración integral que se hace ahí. Y bueno, pero sin quitarle que yo diría que al que cumpla más de 65 años y está interesado en tener un envejecimiento activo, en recibir los adecuados consejos sobre cómo estoy, para dónde tengo que dirigir mis acciones para un envejecimiento activo, también visita geriatra. Doctor, y acá, si usted pudiera describir las enfermedades que presentan en la etapa de adultez mayor nuestros pacientes, ¿cuáles son? ¿Qué es lo más frecuente que se presente? A ver, yo haría dos diferencias. Primero partiendo de cuáles son las que se presentan y luego en nuestra población acá en el hospital. Ya. Lo que pasa es que la población mayor, adulta mayor, va a poseer
básicamente aquellas enfermedades crónicas no transmisibles. Usualmente esa es la principal carga de enfermedad. Hipertensión, Hipertensión diabetes. arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, patología más cardiovascular que tiene como esta trayectoria crónica progresiva y que requiere como harto cambio de estilo de vida y seguimiento, ¿ya? Esa es como la carga de enfermedad que se va observando en la adultez, pero también que pasan los años y llega también a la población mayor. Y hay otro tipo de condiciones que son más del perfil de pacientes mayores, que usualmente nosotros le llamamos síndromes geriátricos, que son condiciones que tienen un origen multifactorial y que a veces no es posible encasillar como una entidad nosológica como lo podría ser la hipertensión arterial. Esas síndromes geriátricos ¿Qué es que nosológico, doctor? Que pudiera ser que en el fondo que existe una patología, una entidad clínica como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que tiene una serie de criterios que se tienen que cumplir para establecer el diagnóstico. Y eso está en distintos manuales diagnósticos y eso implica que resulta fácil decir, sí, tiene hipertensión. Sí, hipertensión y eso. Pero hay otras condiciones que nosotros lo llamamos síndromes geriátricos, que son patologías o condiciones prevalentes en la población, pero que cuesta encasillarlo en estas cosas. Estoy hablando de caídas, estoy hablando de, no sé, polifarmacia, estoy hablando de alteraciones de la marcha, trastornos de la marcha, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la esfera cognitiva, y ahí me refiero a olvidos, problemas de memoria o situaciones de cuadros confusionales agudos que también se pueden observar. Entonces, déficits sensoriales, es decir, a esas condiciones se le llaman síndromes geriátricos. Son condiciones muy prevalentes en la población mayor que tienen un origen multifactorial, que no son el que una persona se caiga, no es explicado simplemente porque le sube la presión, no es explicado solamente por la hipertensión, probablemente hay múltiples factores en ese individuo mayor que están haciendo que él se caiga, ¿ya? Entonces, esos síndromes geriátricos requieren de una valoración mucho más integral y de evaluar varias dimensiones y aspectos de esa persona, que va de revisar los medicamentos, la lista de medicamentos, revisar realmente los diagnósticos que posee, ver el entorno en que se desenvuelve, ver la red de apoyo que tiene y las capacidades de ese paciente para ser autovalente o no, su capacidad funcional, su función, ¿ya? Doctor, y en ese sentido, alguien que está hoy día yendo a los CESFAM podría decir, oye, pero yo voy y el médico familiar me ve y también me analiza de manera integral. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el conocimiento específico en esa edad, pero ¿hay una similitud también entre la medicina familiar y la geriatría en términos de evaluación integral? Sí, sí, de todas maneras compartimos esta mirada y este enfoque de observar a esta persona y entender de que hay otros dominios que afectan la salud. Las determinantes sociales. Determinantes sociales y qué pasa con la persona mayor. Y esto es un paradigma que hay que ir como tratando de romper y además de cambiar un poco la cultura que hay detrás. Siempre como sistemas de salud, por años se construyeron hospitales y se estuvo siempre enfocada la salud usualmente a una enfermedad, patología que en general era de origen infeccioso. Se le ofrecía un tratamiento que podía ser antibiótico quirúrgico, era una población más joven y el paciente se iba a recuperar a su casa, se iba de alta rápidamente. Ahora eso no es así. Y el perfil de paciente más frecuente es un paciente añoso que tiene déficits sensoriales, que escucha poco, que ve poco, que tiene 3 o 5 enfermedades, que toma una larga lista de medicamentos y que a veces tiene problemas cognitivos, ¿ya? Entonces, ese paciente, para tener un éxito terapéutico con ese paciente, yo me quedo corto solo con una visión en enfocarme en la lista de enfermedades que él posee, ¿ya? Y dejo de lado otras dimensiones de ese individuo tan relevantes como lo biomédico y que pueden impactar en que yo pueda decir a este paciente, le indiqué los mejores medicamentos, le apliqué la mejor guía de tratamiento y me en el fondo adherí a las recomendaciones que dicen acá,
pero que en el terreno no le van a ayudar a esa persona, ¿ya? Y dejo de lado que esta persona pueda vivir sola, quizás, que se le esté olvidando administrarse la insulina, que no tenga una buena red de apoyo o que se esté cayendo en la casa. Entonces, por eso se necesita una aproximación integral. Y con medicina familiar nosotros compartimos eso, además que con otras también especialidades, digamos, con rehabilitación, fisiatría, con medicina de cuidados paliativos. Tenemos como esa visión más holística de la persona. En atención primaria se puede hacer una valoración geriátrica integral, eso es así. ¿Ya? Hay distintas profundidades y detalles que uno consigue, pero los dos tenemos como muy similar enfoque. Doctor, ¿y nosotros tenemos canal de entrada a través de derivación de CESFAM a especialidad de policlínico de geriatría? No, esa es una deuda. Ya, hoy día solamente tenemos atención geriátrica en un paciente hospitalizado. Sí, y eso tiene que ver un poco por la dotación de horas geriátricas, ¿ya? Que ha tratado de centrar un poco el manejo a cosas bastante puntuales y hasta el momento se ha restringido solo como a una derivación interna. Sí, hay preguntas y hay opiniones en el chat. Doctor, y en nuestra realidad local, en nuestra unidad de geriatría aguda, ¿cuáles considera usted que son las enfermedades más frecuentes? Porque la otra duda a propósito de esta unidad, le hago las dos preguntas juntas. ¿El paciente ingresa a la UGA directamente desde la urgencia a esta unidad geriátrica aguda o se hospitaliza en una cama de complejidad básica, intermedia, y ahí el equipo de médico internista es el que dice, no, este paciente es para que esté con el equipo del doctor Mesa, en la unidad geriátrica aguda? La realidad de acá, de cómo se ha desarrollado la unidad en el hospital, que lleva ya unos años y ha tenido una evolución y una trayectoria un poco oscilante, eso por la crisis sanitaria, Pandemia por intermedia, otro aspecto. Creo que el flujo de pacientes es el ejemplo 2 que tú pusiste, que tiende a ser un paciente que no ingresa directamente desde la urgencia, sino que es más bien un paciente hospitalizado. Ese ha sido como el gran fuente de ingreso de pacientes como de perfil UGA. Y es este perfil que usted decía, un paciente con polimorbilidad. Un paciente frágil. El paciente frágil que posee otros criterios. La fragilidad es otro concepto súper interesante, pero es básicamente un paciente que es vulnerable, un paciente mayor vulnerable, frágil, usualmente mayor de 75 años, que además posee otras condiciones como delirium o cuadros confusionales agudos, que tenga multimorbilidad o comorbilidad importante, que tenga trastorno de la marcha, que tenga deterioro cognitivo o que haya estado hospitalizado en más de una ocasión en los últimos 6-12 meses. Es decir, un paciente que está transitando por el sistema y requiere de una valoración un poco multidisciplinaria, como de equipo, para enfrentarlo desde hartas aristas, digamos. Perfecto. Oiga, doctor, ¿y cómo hacemos para prevenir estas enfermedades que usted me ha comentado? O sea, yo pienso que hoy día aquí, tras cámaras, sumando al doctor y a mí, somos 4 personas. Lo más probable es que 3 de estas 4 vamos a tener alguna de estas enfermedades cuando seamos personas mayores, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para...? Acá, mire, Rosana decía, es importante que a nivel país se instale una política de información sobre qué es bueno hacer pasados los 65 años, la importancia de la alimentación, del ejercicio físico, sobre todo en los hombres, somos más sedentarios, dice ella. ¿Qué dice usted? Ha venido toda una corriente, como digo, la población mayor es muy heterogénea, ¿ya? Podemos tener pacientes de 70 años con un gran deterioro, con gran carga de enfermedad, y podemos tener pacientes de 90 años que pueden tener diabetes, hipertensión y deambulan y hacen todas sus tareas de forma independiente, no usan bastones, por ejemplo. Entonces, es un espectro poblacional grande y muy heterogéneo, ¿ya? Entonces, de un tiempo a esta parte se ha tratado de poder pesquisar cuáles son las estrategias o elementos para echar mano para yo ser un poquito más protagonista del envejecimiento que voy a tener, ¿ya? Básicamente para las generaciones futuras, lo que estamos pensando que esta es una etapa de la vida que todos vamos a vivir. Allá vamos todos. Y tienen que ver básicamente con los estilos de vida, ¿ya? Gran parte del envejecimiento
2/3, por llamarlo en palabras simples, de cómo uno llega a viejo, tiene que ver con estilos de vida y factores ambientales, que de alguna manera en lo que yo puedo intervenir, ¿ya? Y 1/3 son ya cosas más establecidas, de problemas como de un componente más como genético, ¿ya? Entonces, la mayoría de la evidencia apunta para que un envejecimiento activo es básicamente estilos de vida saludable que van por la actividad física. Es fundamental y es impresionante la evidencia tan robusta que tiene la actividad física para impactar outcomes duros, resultados duros, es decir, mortalidad, ¿ya? Y eso es incluso lo más difícil para nosotros como para prescribir de médico. Sí. Es como la gente espera que con una pastilla y con un antihipertensivo o algún medicamento logre como mejorar algunas cosas, pero para poder enfrentar esa etapa de la vida está esta idea de robustez, de fortalecer esa como reserva que tengo. El envejecimiento implica una disminución en las reservas funcionales de aspecto biológico y de muchas áreas mentales y físicas, ¿ya? Entonces, la idea es que yo trate de llegar a viejo, por llamarlo así, lo más joven que pueda, en términos de mi capacidad para hacer las cosas, mi capacidad para concentrarme y poder disfrutar de las cosas que quiero hacer. Porque en definitiva esta reserva biológica se nutre de la actividad física. Sí, la reserva biológica o esta reserva de función hay que potenciarla. ¿Y cómo se potencia? A través de actividad física. Y eso está súper establecido. Hay una serie de ejercicios y la Organización Mundial de la Salud dice que las personas mayores tienen que hacer un mínimo ejercicio de 150 minutos a la semana. Perfecto. Entonces son como media hora, 5 días a la semana. Entre 150 a 300 minutos, ¿ya? De actividad aeróbica, es decir, caminatas que pueden ser lentas, pero que hayan cierto cambio de dirección y de giro y de velocidad. Bicicleta, el trekking, natación, ¿ya? Esas son de intensidad moderada principalmente. Eso es lo mínimo que se pide. Si yo quiero obtener más beneficios, también comprobados, tengo que hacer también trabajos de fortalecimiento muscular, que es el gran punto o el talón de Aquiles físico de las personas mayores, es la sarcopenia, que es esta reducción en la masa magra, claro, en la masa muscular, con los años, con el correr del tiempo. Entonces, y donde más músculo tengo son en la extremidad inferior, entonces tengo que ir trabajando esa parte. ¿Con qué? Con una buena alimentación y por otro lado con fortalecer, activar esos músculos a través del movimiento y generar ejercicios de resistencia, flexiones, subir escaleras, bajar, en fin. Claro, y nosotros acá podemos recomendar eso, pero no podemos prescribirle. Se puede. Lo que pasa es que tenemos que como médicos un poco diseñar eso, pero es factible de hacer. Lo que pasa es que la prescripción de ejercicio físico es posible de hacer, pero tiene que estar mucho más naturalizado y la gente más familiarizada con ese concepto. ¿Y usted tiene la impresión que los pacientes que se hospitalizan con nosotros, cuando ustedes le hacen la anamnesis, son pacientes que venían con actividad física o es lo que decían ahí? Somos extremadamente sedentarios. Pucha, es muy variable. O sea, hay un porcentaje de la población de que es muy activa y que asiste a organizaciones o clubes o juntas donde, y algunas hacen gimnasia, 2 o 3, no es tan infrecuente ver que existen adultos mayores que, o hasta antes de la pandemia, o en los tiempos de verano, primavera, donde sí se pueden juntar, sí realizan esas cosas. Relatan, sí, doctor, yo hago ejercicio. Pero el mensaje es actividad física y cualquier nivel de actividad física es positivo. O sea, una caminata, no es necesario. Aquí el foco es, sobre todo si es que hay un paciente que no adhiere demasiado, es ya más que hacerle un programa de ejercicio muy intenso, es evitar el tiempo de sedentarismo que esa persona tenga. Así que hay que potenciar el tema físico
a través de ejercicio, y por otro lado está la parte de la reserva cerebral cognitiva, que eso es otro gran tema también, y que lo que se ha demostrado que ayuda bastante para eso, em, es mantener relaciones significativas, ¿ya? Con pares o con grupos humanos, con el prójimo, por llamarlo así, ¿ya? Como Tener vida social. tener vida social, pero también de repente tener un sentido y un propósito en esta etapa de la vida. Si a mí me crea gran satisfacción ayudar al otro o estar dentro, por ejemplo, de una comunidad religiosa o en una junta de vecinos donde quiero ayudar de alguna manera, o nos juntamos y nos reunimos para hacer tal cosa, esas actividades que implican una serie de tareas cognitivas y físicas, pero combinadas con ese sentido de propósito, y que el adulto mayor se sienta que es un aporte, que es valor y que lo satisface, eso hay que promover siempre. Las relaciones saludables en términos de con la familia, con los pares, en fin, la lectura, eso. Aprovechamos de comentar ahí, bueno, para quienes vienen sumándose, estamos hablando con el doctor Danilo Mesa. El tema de hoy día es geriatría, estamos hablando de la salud de las personas mayores. Y aprovecho de comentar ahí, doctor, que en la comuna tenemos hartos dispositivos. De hecho, nuestro consejo consultivo de usuarios está compuesto por 14 organizaciones. Bien. Y de esas 14 organizaciones, yo le diría que 10, 12, sus representantes y sus socios son personas mayores. Y estas tienen agendas, tienen efectivamente actividades, talleres, de hecho... Tienen opinión. Tienen opinión, reclaman, nos hacen ver las cosas, nos fiscalizan. Desde su perspectiva, claro. Sí, entonces acá en nuestra comuna hay grupos. O sea, si hay alguien que nos está viendo, ya sea la persona mayor o el hijo de esta persona mayor, que sepa que acá en La Florida hay red. Pueden revisar en el Instagram de la comuna, en @LaFlorida junto a ti, todas las actividades también que comunalmente hacen dirigidas a personas mayores, los fines de semana, etcétera. Lo comentaba porque hay grupos, o sea, pueden buscar un grupo de pertenencia. Soy testigo de eso, sí. Existen, bueno, como digo, la pandemia congeló un poquito eso, pero están bien empoderados. Y además, La Florida es una comuna bien envejecida. Sí. Es cosa de visitar y transitar por los pasillos del hospital, por toda esa área donde está el usuario, donde uno no ve gran cantidad de pacientes de juventud o quizás de población pediátrica. Uno ve muchos pacientes de edad adulta y adulto mayor. Sí. Oye, doctor, ya nos queda claro las enfermedades más prevalentes, esta polimorbilidad. Entonces, a grandes rasgos, los tratamientos de estas enfermedades consisten justamente en tratar, dentro de la posibilidad que tenemos los días que está hospitalizado, de, además de los tratamientos médicos, tratar de instalar hábitos saludables o transmitir la importancia de estos hábitos saludables, contagiar a la familia de estos hábitos saludables para que los promuevan dentro. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento, y vuelvo como a lo mismo, que para que uno pueda formular un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo, uno tiene que hacer una evaluación amplia, ¿ya? Que evalúe la dimensión física, biomédica de la persona, funcional, mental y social. Una vez hecha esa evaluación, lo que nosotros llamamos valoración geriátrica integral, que es pues nuestra metodología de trabajo, uno puede elaborar una serie de acciones de tratamiento que no solo van por la mera administración de un antibiótico o de una intervención específica o medicamento, sino que a veces pasa por activar más a ese paciente, hacer una revisión de los medicamentos que está tomando, ver si realmente es útil o no, ver la capacidad de cuidados que pueda tener la familia en la casa, y así uno es capaz de elaborar como el tratamiento que es bien amplio y además es con expectativas realistas. Ya, porque si en mi evaluación yo establezco que hay un paciente mayor que llegó a hospitalizarse por una serie de hechos que le ocurrieron y que no se detectaron a tiempo, y porque a veces la familia le da medicamentos y a veces son pacientes mayores que visitan un médico le deja algo, el otro le deja esto otro, se llenan de prescripciones.
Y a veces hay muchas cosas que se pueden evitar y pueden no llegar a hospitalizarse. Entonces, ahí el manejo pasa por hacer una revisión y ver esto se tiene que tomar, esto no. Y la recuperación de la persona mayor puede ser más lenta, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener un seguimiento con él después. Doctor, y en particular hemos hablado de la pandemia, pero no particularmente cómo afectó a este grupo. Hemos visto en otros live cómo la pandemia a los adolescentes lo afectó en su salud mental. Mm, Hemos visto acá nosotros en nuestra urgencia pediátrica el aumento mm. de consultas pediátricas por temas de salud mental. ¿A este grupo de la población cómo le afectó la pandemia? ¿También en salud mental o en otros aspectos? Esto de también quizás se redujeron los espacios para hacer actividad física. ¿Qué? O sea, la pandemia es un reflejo de todo lo que implicó la pandemia, que obviamente significó una serie de modificaciones para lograr que esta población, que era la más afectada y la que al principio de la pandemia era la de mayor mortalidad, de 10 personas que morían, 8 eran personas mayores. Entonces, eso implicó el confinamiento y estrictas medidas que tenían que ver con aislar a estas personas. Si te das cuenta, todas aquellas situaciones que vivieron en ese contexto las personas mayores hablan de lo que va en contra de un envejecimiento activo. Confinar, reducir el espacio de movilidad, el contacto. Hay una situación de temor de la población mayor, no solo por la salud de ellos, sino porque la salud de sus seres queridos también no podían estar tan cerca de ellos y también podían contagiarse. Entonces, sus lazos, la opción que tenían para ir a comprar a determinado lugar, de caminar, de ir a un club y hacer gimnasia, se cortó. En pos de que era una medida para protegerlos a ellos, pero Claro. finalmente Igual tenía un efecto secundario. te refleja que esas medidas atentan con lo que es un envejecimiento saludable, que es lo que te acabo de señalar. Claro. Entonces, fueron los más afectados y se les quiso proteger, pero yo siento que los pacientes, si pudiese usar un término, se fragilizaron. La pandemia los fragilizó. Aquel paciente que tenía cierto deterioro cognitivo empeoró. Aquel paciente que ya estaba con una marcha un poquito inestable, ya se empezó a caer. Ese paciente que ya tenía unos pequeños olvidos, ya la cosa aumentó. Entonces, bueno, además de una serie de otras condiciones médicas como quizás cáncer que no se lograron pesquisar, que eso es parte de la enfermedad y que muchos sufrieron, no solamente la población mayor, pero específicamente la población mayor experimentó ese golpe súper fuerte y lo pudimos ver. Yo creo que hasta ahora vemos ese impacto y muchos familiares lo reconocen. Sí, leía la importancia que en personas mayores que son abuelas, cómo les ayuda Sí. el tener contacto con sus nietos, y eso también en este periodo era... Porque Habla eran de los dos esa- grupos de riesgo además, así que totalmente separados. Habla de esas relaciones humanas que crean satisfacción a la persona Ya. y le dan un sentido a esta etapa de la vida que experimentan. Hay muchas visiones, yo creo que está primando una visión muy negativa del envejecimiento es como una condena a la cual no quisiéramos llegar, y yo creo que son estereotipos que hay que empezar como a eliminar. Hay muchos tipos de vejez, como personas o observadores existen. ¿Ya? No hay una pura forma de envejecer. Lo que pasa es que se tiende a difundir una forma de adulto mayor que tiende a estar vinculado con enfermedad, con discapacidad. Pero hay toda una serie de poblaciones mayores, la gran mayoría de los mayores de 65 años no son dependientes. Y quedamos con el edadismo, ¿no? Este concepto ¿Ya? de Entonces, asumir que porque tengo X edad ya eso sí, no y lo no puedo hay hacer. nada más que hacer, Claro. y estoy condenado a vivir los peores años de mi vida en el futuro. Sí. Uno puede construir una mejor vejez ahora, a los 50, a los 40, a los 60, a los 80. Ese mensaje es re importante, ¿eh? Para quienes somos adultos, algunos estamos más cerca de llegar a los 60, ¿no? Pero entender que la salud que comencemos a vivir en esa edad la construimos. Sí, Ese se mensaje, construye ahora. Se construye qué buen ahora mensaje y
todos, a los que estamos en la edad ya adulta, tenemos que pensar en eso, las generaciones futuras que van a vivir esa parte de la etapa, pero em, eso creo que fue lo que implicó la pandemia. Y llenar la cuenta corriente de esta reserva biológica que sí, usted mencionaba. exacto, Como que queramos pensar en eso. exacto, Sí. ¿ya? Y las interacciones humanas es impresionante lo que contribuyen y la relevancia que está tomando. Em, Vivimos en un mundo bastante como acelerado, y pareciera ser que todas aquellas actividades que van un poco contra ese mundo son las que le sirven al organismo a mejorar esa reserva. Doctor, y en ese sentido, tangencial esto que estamos hablando, la importancia del entorno familiar, amigos para las personas mayores, en el fondo, eh, probablemente quienes hoy también nos están viendo, no digo todos tampoco, pero no son personas mayores y son personas que hoy día están a cargo de cuidados parciales o que tienen a sus padres, ¿verdad? ¿Cómo no caer en este edadismo? En el fondo, quizás ese era un primer mensaje, asumir que hay distintas formas de envejecer y que envejecer o cruzar este límite de los 65 que hablábamos no te incapacita automáticamente para nada, sino que es un continuo. Claro, claro, tengo que ir, a ver, ¿de qué manera se puede ayudar A una persona mayor, si yo soy su entorno, si yo soy su red de apoyo, ¿qué recomendaciones le daría? primero, movimiento? A ver, es que yo voy al tiro a esa parte, pero claramente si tiene muchas enfermedades, que tenga un adecuado control, que asista regularmente a sus controles, tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿ya? Que acuda a sus controles de atención primaria. Ahí también hay muchas iniciativas y actividades formales para evaluación de personas mayores que tienen este propósito de poder pesquisar e identificar estos declives o estos fallos funcionales, tanto cognitivos como físicos, ¿ya? Y la forma es favorecer, promover la actividad física, la movilidad, pasear. El simple acto de pasear tiene harto impacto positivo. Dar la vuelta con mi madre o con mi abuela, tomado del brazo o ir a una plaza y que pueda deambular en esa O zona. incluso si está en silla de ruedas. Sí, permitir, yo sé que a veces por la rapidez o a veces por sobreprotección uno ayuda y asiste demasiado a esa persona mayor y no la deja de repente que termine de vestirse, que se abotone, ¿ya? Hay algunas cosas que yo en algún momento voy a tener que asistirla, ayudarla un poco más. Eh, Estoy hablando de los adultos mayores que tienen cierta dependencia Sí. leve, ¿ya? Tratar de no sobreproteger tanto, hacer una supervisión, pero a la vez ir diciéndole a la otra persona lo bueno que es que se mantenga en movimiento, que se comparta con él, que evite mucho tiempo estar sentados viendo tele, por ejemplo, el sedentarismo, hacer una tarea que pueda ser simple, pero que tenga la responsabilidad de realizar, eh, y que implique cierta complejidad, no mucha. eh, Esas actividades, básicamente. Si la persona empieza con ya tener ciertos problemas de memoria, que ya piensa, tienden a llamar o a levantar las señales de alerta en la familia, acudir a un geriatra o acudir a un neurólogo, por ejemplo. O si la persona, por ejemplo, está empezando a tener frecuentemente caídas, hay buscar quizás la evaluación del especialista. Perfecto. Pero son clave, la familia es clave. Y ahí hay otro tema muy, muy importante que tiene que ver con el cuidador, ¿ya? Pero las personas mayores, por ejemplo, que tienen deterioro cognitivo o demencia, que viven solas, no se alimentan correctamente. Y puedo hacer grandes cambios en el estado nutricional de la persona cuando esa persona come acompañada. ¿Puedo hacer cambios en su estado cognitivo? No, nutricional. Ah, ya. Nutricional. Y cognitivo también. Ya. ¿Ya? Si una persona mayor se alimenta mejor, Va a tener un si está acompañada. Ya entendí, perfecto. Y eso es porque van Porque a dedicarse más a claro, más tiempo porque es un acto social a veces la comida.
Y son pacientes a veces que viven solos, que pasan todo el día solos, no tienen un horario de alimentación como muy claro, pueden almorzar a las 5 de la tarde o pasar Hasta el día siguiente. o hasta las 11 hasta que llegue alguien. Entonces, eso, sacarlos, identificar qué cosas le gustan, con qué disfruta, visitar a algún familiar. Perfecto. Y doctor, usted mencionó antes, llegamos a hablar, dijo, tenemos pacientes habitualmente mayores de 75. Sobre los 80 nosotros hablamos de la cuarta edad, ¿no? ¿Es correcto sobre los 80 hablar de cuarta edad? 80, 85, en otras partes ¿Sí? dicen 85. Perfecto. ¿Hay diferencias entre este grupo que está entre los 60 y los 80, 85 y los que están sobre 85? Sí. ¿O todo lo que hemos hablado en general aplica igual a ambos? Me imagino que los hábitos van a ser beneficiosos. Hay diferencias, ¿Sí? hay diferencias, por lo mismo que digo que es muy diversa el tema, la población. ¿Qué diferencias Sí. hay? Primero es el segmento de la población que más está creciendo, el paciente más añoso o octogenario para arriba. No lo hace en una proporción, o sea, no lo hace en grandes cantidades, pero proporcionalmente está creciendo más sostenidamente que el resto de la población. Es decir, se está viviendo más y lo que no ocurría antes. Entonces, al tener más años, más de 80 años, hay una mayor probabilidad de enfermar, de tener estas enfermedades crónicas, de presentar más algunas otras condiciones que aumentan con la edad o aumenta su incidencia con la edad. Ciertas arritmias, problemas con deterioro cognitivo, problemas funcionales, caídas. Se ha visto que eso es más frecuente en esta población a medida que se avanzan los años. Doctor, y esta es una conversación que me ha tocado tener con la familia, sospecho que usted varias veces también le ha tocado. Porque claro, cuando cae el paciente, voy a hablar del sobre 80 años, ya cuarta edad, frágil, para la familia frágil, con complicaciones incluso para el cuidado, y la familia como que se resiste un poco al alta, como que, pero si acá lo están cuidando tan bien. Y nosotros sabemos que el hecho de que esté hospitalizado aumenta el riesgo de demencia, va afectándolos cognitivamente, ¿no? ¿Cuánto afecta la hospitalización a estos grupos? En el fondo, lo comento porque lo que me ha tocado decir las familias, mire, ustedes habitualmente, todos pensamos que estar en un hospital es lo mejor, pero no es lo mejor, por los riesgos de infección, o sea, que son transversales a todos los grupos. Cuando un adulto mayor prefiere quedarse hospitalizado, eso es un signo de alarma, no tanto porque a mí me está traduciendo, por ejemplo, no tanto la familia, sino que el paciente mayor, que se siente más a gusto en un hospital, probablemente porque las redes sociales de ese paciente no son las mejores. O porque hay derechos quizás que están vulnerando ahí. Exacto, es decir, a nosotros como equipo de geriatría, cuando hay un adulto mayor que siente que es mejor atendido, que está siendo mejor asistido y evaluado en un hospital y recibe su comida en sus horarios y prefiere esa realidad en lugar de estar viviendo otra en la comunidad con su familia, es porque hay algo que está diciendo eso, que afuera la calidad de vida de esa persona, sus redes no son las mejores, partiendo por ahí. Y eso ya es un tema social y nosotros trabajamos mucho con apoyo social, que es clave ya para esto. Pero la experiencia de la persona mayor en el hospital a veces puede ser bien negativa. El hospital es un medio hostil para la mayoría de los adultos mayores, lamentablemente. ¿Ya? Hay formas, protocolos, flujos, clima que acontecen en una hospitalización, que hay un paciente frágil, a veces con déficit, que no escucha bien, no ve bien, que tiene problemas, que se está confundiendo, le crea un impacto negativo. ¿De acuerdo? Y más confusión, me imagino. Hay más confusión, los pacientes se les altera el ciclo. Primero, la experiencia del paciente mayor en el hospital depende de tres cosas. Uno, que tiene que ver cómo esa persona llega al hospital, qué calidad de vejez. ¿Ya?
Si era una persona que era autovalente, de 80 años, y que le vino, no sé, una pielonefritis y por eso está hospitalizado, o era una persona de 80 años que ya usaba bastón o usaba andador en la casa. Ese punto uno. ¿Cómo llega ese adulto mayor al hospital? La segunda variable tiene que ver con qué fue lo que lo hizo hospitalizarse. Que puede ser una infección, puede ser una fractura, puede ser, no sé, un cálculo vesical, por poner ejemplo, un infarto, ¿ya? Y la tercera variable es todos aquellos funcionamientos derivados de brindar el cuidado o la atención y tratamiento a ese paciente en el hospital, ¿ya? Y eso es algo que puede influir y puede impactar negativamente. Entonces, los pacientes que se prolongan mucho tiempo, hay una alta, hay una alta tasa de inmovilismo dentro del hospital en los pacientes mayores, que debiera evitarse. Hay mucho reposo en cama, más de lo que se debiera. Eso crea ya más pérdida de músculo. Los pacientes, ya si hay un paciente, por ejemplo, hospitalizado o en reposo absoluto más de una semana, se ha demostrado en estudios de que puede llegar a perder más de medio kilo de músculo. Creo que estoy siendo corto, ¿ya? Entonces, eh, se confunden, desarrollan otras complicaciones, hay mayores tasas de caídas, hay mayores problemas de disfunción vesical y deterioro funcional, ¿ya? Perfecto. Que se desacondicionan, por ejemplo, los pacientes. Y un paciente que llegó por tales problemas se trata y termina yéndose a casa ya con dificultades para ponerse de pie, por ejemplo. Y la familia dice, pero es que él sí se ponía de pie y ahora le cuesta mantener la estabilidad, ¿ya? Entonces, esas consecuencias puede tener una prolongada hospitalización. Entonces hay que tratar de reducirla, dar un alta que no tiene que implicar no controlar al paciente, sino que sacarlo de este ámbito que también lo expone a infecciones y a otros accidentes, y llevarlo a un entorno más natural y familiar para él. Más amigable. ¿Ya? ¿Y le toca tener esta conversación con los familiares? Sí. ¿Explicarle? Sí, pero yo te diría que varios entienden eso. Ya. Hay algunos que les cuesta entenderlo, pero porque ven, porque son casos más complejos y porque tienen quizás una alta carga de enfermedad, de discapacidad y necesitan de mucho cuidado. ¿Ya? Son como que pacientes que necesitan asistirse mucho más y eso les Doctor, asusta. ya y si hablamos un poquitito de esto al inicio, pero ¿el geriatra reemplaza otras especialidades? ¿Sería correcto decir eso? Más bien se vincula muy cercanamente a otras, al punto que pareciera ser que se reemplaza. O reemplaza... Así como a quién, al cardiólogo. No sé, por ejemplo. No es que reemplaza, yo creo que a nosotros nos gusta mucho trabajar en equipo. Yeah. Y queremos lo mejor para ese paciente. Y somos conscientes también de que parte de nuestras habilidades también tienen que ver con, al trabajar en equipo, de también incorporar al otro. Yo, por eso hablo de una valoración geriátrica integral, o sea, y de un equipo, porque nadie es capaz, primero, de evaluar a todas las aristas de esta persona, y tampoco nadie es capaz de ejecutar el plan de tratamiento. Entonces, si hay un paciente que predomine una enfermedad como cardiovascular, yo me tengo que entender con el cardiólogo, puedo hacer algunos ajustes o con nefrología, pero no reemplaza. Cuando uno es más bien un manejo compartido. Yo creo que esa es la clave. Llevar como la evaluación global del paciente, pero decir, mira, voy a entenderme con el cardiólogo porque para ver si le puedo reducir esto, ya que le pasó esta otra cosa. Es como ese trabajo, pero en ningún caso reemplaza otras especialidades. Perfecto. Doc, mire, hay dos preguntas que nos quedan, vamos a ver si alcanzamos a hacer las dos, pero una pregunta que ya comentamos era la derivación de APS a especialista. Tiene que ser derivado de APS, lo hemos reforzado en todos los lives porque esa es una duda bien frecuente. ¿Cómo es un especialista en el hospital? Comentamos que no teníamos geriatra en el poli, este caso, pero claro. sería derivado a medicina interna si comienza a presentar alguna de estas enfermedades identificadas en APS. ¿Qué tipo de prestaciones específicas, generales o específicas vinculadas a la disciplina geriátrica se realizan en el hospital? Como que eso
sería la hospitalización, la atención por geriatra en hospitalización, ¿no? Ah, sí, bueno, el, la hospitalización, hay prestaciones que tienen que ver con interconsultas, Ah, em, hay prestaciones que eso es algo que hacíamos con mucho más continuidad antes, que tenía que ver como con lo de ortogeriatría, pacientes mayores fracturados de cadera. em, y policlínico, centrado básicamente en pacientes más complejos, usualmente con problemas de memoria, con problemas de enfermedad renal crónica avanzada, o paciente oncológico. Esa es una prestación relativamente nueva, pero que estamos tratando de poder apoyar a ciertos equipos eh, quirúrgicos o otras especialidades que de repente en problemáticas como el cáncer y que se le da y se enfrentan a un paciente muy mayor, poder nosotros darle una evaluación y trabajar en conjunto. sí. Y quiero cerrar quiero recoger algunos comentarios al inicio de pacientes que escribieron que estaban a la espera de su cirugía, personas mayores, ¿ya? El postquirúrgico de una persona mayor eh, debe tener algunas recomendaciones distintas de la población general, ¿no? Eh, El postquirúrgico, a ver, yo creo que todo el proceso quirúrgico o perioperatorio eh, tiene particularidades en la persona mayor, ¿ya? Desde la evaluación previa, si es una cirugía electiva, es re importante poder evaluar qué tan frágil es esa persona, hacer algún cambio en la terapia o tratar de optimizar algunos aspectos que le ayuden a enfrentar de mejor manera esa cirugía. Durante la hospitalización, dependiendo de qué tan frágil es esa persona, pueden acontecer eventos como el desarrollo de delirium dentro de la hospitalización, quizás la infección, por ejemplo, o que haya problemas de inmovilismo, por ejemplo, yeah. dentro de la hospitalización, que también se puede trabajar en eso, anticiparse a que probablemente un paciente que cumple tales características pueda que tenga un postoperatorio un poco más complejo, ¿ya? Si es un postoperatorio de una cirugía aguda, súbita en el fondo, a veces las complicaciones pueden prolongarse un poco más. Pero si es selectiva y uno logra optimizar de mejor manera a ese paciente en el uso de algunos remedios, desde el punto de vista de que de la movilidad, Ayudas algunos técnicas. ejercicios, ayudas técnicas. Eh, pero en el postoperatorio creo yo que identificar bien si hay un paciente que está con algunas alteraciones del laboratorio, si sangró mucho, por ejemplo, si ha tenido algunas alteraciones en niveles de la hidratación, en el estado de algunos exámenes, por ejemplo. Si está recibiendo los medicamentos que crónicamente recibe, hay que tratar de que eso no se interrumpan dentro de la hospitalización y tratar de hacer un trabajo en conjunto con kinesioterapia o terapia ocupacional o fonoaudiología, encaminado a que ese paciente logre una alta Lo antes precoz. posible, que salga lo antes posible de Claro, este ambiente claro, que es hostil. exactamente. Ya para que continúe toda una rehabilitación y, afuera, digamos, en un lugar quizá más familiar y seguro. Perfecto. Doctor, nos comimos la hora entera. Ah, Pasó, sí. pasó volando la hora, así que quiero agradecerle por haber estado conversando con nosotros, a las personas que estuvieron conectadas. Yo no vi a mis papás conectarse, así que le voy a mandar el link para que hoy día se conecten a verlo. Aprendimos harto de esta población, que como bien dijimos va creciendo. Ya en nuestro hospital es más de la mitad. En esa estadística que le comentaba, las personas mayores de 80 representaban el 25% del total de las personas mayores en ambulatorio. Así que efectivamente este es un tema re importante. Eh, como hijo de personas mayores me parece que logró transmitir el doctor hartos hábitos que debiéramos conocer y promover con nuestros padres. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Y a quienes están conectados y quienes van a ver en diferido esto también, recordarles que estamos de manera periódica conversando con distintos expertos y especialistas de nuestro hospital, así que la invitación está a seguir nuestras redes sociales y enterarse por esas vías de los siguientes invitados, pero
Ya llevamos más de 1 mes y medio con estas conversiones y esperamos seguir por lo que queda el 2023, así que atento a nuestras redes sociales, agradecer a nuestro equipo de comunicación y no sé si usted quiere despedirse con un mensaje final. No, yo feliz, gracias por la invitación. Me gustan estas iniciativas donde uno pueda comunicar y aclarar conceptos. Es amplificador el efecto que uno tiene, es decir, sabiendo que hay tan pocos especialistas, a través de la educación y la formación en otras personas, uno puede transmitir eso y mejorar muchas cosas. Así que cuando quieran, yo feliz vuelvo. Excelente, muchas gracias, doctor. Que le vaya bien. Chao a todos, nos vemos en otro live, en el siguiente live. Que les vaya bien.